Bueno, saludos, bienvenido. Bueno, estamos al aire ya. Si quieres, me comentas ahí al privado, te agarré fue de base. No, al contrario, ya, no, me agarraste así, pero muchas gracias, estimado Ricardo, un gusto poderte saludar y gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder platicar contigo y te mando un fuerte abrazo y también a tu querida audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, él es José Manuel Fuentes, Pepe Fuentes. Vamos a darle chance que termine de llegar mientras entonces ubicamos un video por aquí que quiero presentarles a todos ustedes. Déjame buscar el video. Que, bueno, definitivamente un video que nos va a entrar en contexto porque vamos a estar hablando de ese fenómeno político y social que se llama Claudia Sheinbaum y vamos a estar hablando por supuesto, de los desafíos que tiene el pueblo mexicano con este liderazgo pues que emerge y que tiene Claudia Sheinbaum. Veamos el video. En la novena cumbre de jefas y jefes de Estado y de A ver, Gobierno de la un Comunidad de momento. Estados Latinoamericanos y Caribeños, la presidenta, Atrás de nuevo, ok. durante su intervención en la novena cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alzó la voz en contra de los bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos a naciones como Cuba y Venezuela. Sheinbaum fue enfática al manifestar: rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Su declaración reafirma la postura tradicional del país frente a este tipo de medidas unilaterales. La mandataria mexicana destacó que estas restricciones no solo dañan el bienestar de las poblaciones afectadas, sino que también complican la creación de entornos pacíficos y prósperos. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, así como el respeto siempre a la autodeterminación de los pueblos. En cuanto al caso venezolano, el bloqueo ha tenido un impacto profundo en su economía y en las condiciones de vida de la población. De acuerdo con datos del Programa Mundial de Alimentos, más de 7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. Además, la caída en la producción petrolera, fuente principal de ingresos por exportación, ha sido significativa desde la implementación de las sanciones. Durante su discurso, Sheinbaum también aludió a los momentos de cambios profundos en el comercio mundial que han afectado a la región, aunque evitó mencionar directamente la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Aprovechando el escenario regional, la presidenta mexicana propuso a los jefes de Estado y de Gobierno presentes convocar una nueva cumbre enfocada exclusivamente en el desarrollo económico de América Latina y el Caribe, con la finalidad de fortalecer la integración regional bajo principios de respeto a la soberanía y bienestar compartido. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Bueno, Pepe, bienvenido. Tenemos entonces hoy al compañero José Manuel Fuentes, Pepe Fuentes, reportero mexicano del Canal 21, canal creo que estatal, ¿no? De mexicano. Sí. Y además, bueno, youtuber, tiene varios programas por acá de buenas fuentes y él es uno de los que participa nada más y nada menos que en las mañaneras, ese famoso programa que vemos cada mañana que lideriza la presidenta de México y que antes estaba Andrés Manuel López Obrador y también Pepe Fuentes pertenecía y estuvo en las mañaneras con con López Obrador, perdón, AMLO. Bienvenido, José Manuel. Pues gracias, querido Ricardo, pues como siempre un gusto poder platicar contigo y con tu bella audiencia y un abrazo a la patria grande. Así es, bueno, grandes desafíos tiene el pueblo mexicano una vez asumida la presidenta Claudia Sheinbaum en continuidad pues a lo que a la obra pues del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que te quiero preguntar es cuáles son esos desafíos, en qué vértices están los desafíos del pueblo mexicano a vencer y a construir, porque bueno, se trata de un proceso de construcción.
Híjole, es una excelente pregunta y voy a resumirla porque sí es amplio, ¿no? Pues los desafíos son muchos. Sabemos que México, y es importante tener un contexto histórico, México viene de un modelo neoliberal que inicia pues en 1982, formalmente en el 88, pero es cuando inicia en el 82 con Miguel de la Madrid, cuando termina una década muy polémica, con muchas crisis. México tuvo su época de bonanza, que se le conoció como el milagro mexicano, de los 40 hasta los 70. Ya cuando inicia el gobierno de Luis Echeverría, pues termina muy mala economía con Luis Echeverría, y luego con López Portillo, que se le conocía como el perro, porque él dijo que iba a defender la moneda como perro, y pues no nos fue tan bien que digamos con él. Inicia el periodo neoliberal, ya después de esos gobiernos que no les fue para nada bien, ese fue el pretexto, y el modelo neoliberal termina hasta 2018, es decir, pues duramos mucho con ese modelo neoliberal, y aparte hay que recordar que México fue gobernado por un un partido único que se llamaba, o que se llama, pues ya realmente ya no tiene mucho poder actualmente, que es el Partido Revolucionario Institucional. El PRI. Y el PRI, ese partido que gobernó desde 1929 hasta el 2018. Hubo una interrupción en el 2000 con Vicente Fox y con Felipe Calderón, que son de Acción Nacional, que es el PAN, pero pues, prácticamente pues realmente no hubo un cambio, no fue lo mismo. Entonces, venimos de un sistema que duró más de 70 años. Ese es el primer reto, poder desmantelar todo ese régimen de corrupción que se dio en esa época, ¿no? Porque hay que recordar que en esos gobiernos neoliberales empezaron a desmantelar todo lo del Estado. La industria petroquímica, la industria petrolera, todas las industrias nacionales empezaron a desmantelarlas. Miguel de la Madrid, como te lo estaba comentando, cuando inicia su gobierno, empieza con una serie de privatizaciones. Con Salinas de Gortari empieza a privatizarse los bancos, la banca nacional se privatiza, incluso después estalla pues un rescate a los banqueros con Ernesto Zedillo, ya después de que Salinas de Gortari deja el poder en el 94, y empiezan a destruir al país. Y ahorita, por ejemplo, uno de los retos que se tienen es en materia salarial, sobre todo porque, se sabrá en las noticias que actualmente hay un paro de la gente de este sindicato de los trabajadores de la educación y de los maestros y maestras. Incluso yo estoy ahorita al pendiente, porque tengo que hacer una nota ahorita sobre la reunión de la Secretaría de Gobernación, que sea como el vicepresidente, la Secretaría de Gobernación y la CENTE, ¿no? Para ver si se para este paro que hicieron desde el 15 de mayo. Ahorita todas las calles del Zócalo capitalino de la Ciudad de México está pues, llenísima de carpas porque está la CENTE con un paro. Entonces, ¿qué están demandando los maestros? Pues que se detenga la ley del ISSSTE de 2007. Esta ley en donde pues, no hay una justicia laboral para jubilarse de manera digna, y el gobierno ha ido trabajando en crear otras herramientas para garantizar una jubilación digna, pero no es tan fácil desmantelar todo eso porque pues, ya hay toda una estructura de afores, las pensiones ya, es difícil acabar con todo ese sistema que ellos hicieron los neoliberales con Felipe Calderón. Entonces la presidenta tiene el reto de negociar con ellos, y hay que recordar que obvio que a la derecha le conviene que existe esta disputa para poder pues boicotear al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Creo que los retos en materia interna son varios, o sea, te puedo hablar de muchos retos porque a final de cuentas la crisis que estos gobiernos neoliberales nos dejaron, pues no se va a resolver en 6 años, ni mucho menos en 7 años, que un año de la presidenta Sheinbaum, porque a final de cuentas el problema fue muy grande. Ahora,
rápidamente, para ya no robarme la palabra tanto, tenemos un reto que se llama Donald Trump. Ya vámonos en materia internacional. El reto es Donald Trump también, ¿no? O sea, aparte de lo interno, tenemos un reto que es internacional. Y lo he dicho, creo que el mayor prácticamente opositor es Donald Trump. No es la derecha. La derecha mexicana, la verdad, no pinta. Es como la venezolana, ¿no? Que realmente pues no pintan, no tienen un contrapeso fuerte. Realmente Donald Trump es el que sí ha tenido pues un peso importante para México. Ahorita hay que recordar que actualmente hay una disputa arancelaria, nos pusieron aranceles a la industria automotriz, la del acero, también la del aluminio, y ese es el reto que tiene la presidenta Sheinbaum de dialogar con el presidente Trump, y también tenemos una disputa incluso con el ganado mexicano, con el gusano barrenador. Y es importante señalar que el gusano barrenador viene de Sudamérica, es una plaga que se da naturalmente. Y bueno, pues llega a Centroamérica y luego pasa para acá y nosotros la tenemos que atender. Y esto ha generado de que el gobierno estadounidense dice, es que me estás vendiendo ganado mexicano infectado por el gusano barrenador. Entonces, hay varias disputas, incluso hasta por tomates nos andamos ahí disputando. También el tomate le pusieron un impuesto. O sea, tenemos muchas barreras económicas con Donald Trump. Ese es el reto. Ahora, ya el próximo año y a inicios de octubre y septiembre de este año y en 2026 se va a negociar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos y con Canadá. Y esto se da en el marco también del fortalecimiento que se debe de dar en América del Norte, que se ha tambaleado con la nueva lógica de Donald Trump. Entonces, vemos que uno de los mayores retos de Sheinbaum pues, es también tener a un vecino que quiere modificar la política internacional, comercial, de un vecino agresivo, de un vecino prácticamente que busca pues tratar de pisotear a todos los países, incluyendo a nosotros. Y yo incluso lo he dicho, Donald Trump forma parte de ese intervencionismo que hemos tenido. En América Latina podríamos decir que es Monroe, pero en México podemos decir que es James Polk, que es el sujeto que nos quita más de la mitad del territorio en 1845-1846, cuando nos quitan el territorio en México, más de la mitad del territorio. Y bueno, es una época trágica para nosotros porque perdemos Arizona, Nuevo México, y ese intervencionismo sigue todavía. Y Donald Trump, eso de cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, pues es una amenaza latente de que va por los recursos petroleros, que va por muchas cosas, ¿no? De sus intereses geopolíticos. Entonces, ese es el reto realmente, ¿no? Y ya te puse lo nacional y lo internacional, ¿no? Lo nacional, pues, sigue avanzando. Y el proyecto de la Cuarta Transformación sigue fortaleciéndose y tiene un gran apoyo popular. Tú me mandabas una imagen del Grupo de Puebla que tiene 83% de aprobación a presidenta. Incluso el presidente López Obrador decía que iba a ser mejor que él. Incluso él decía, no, ella va a ser mejor que yo, porque es una mujer, al igual que AMLO, son mujeres y hombres comprometidos con un proyecto de nación y que nace desde lo popular, desde la base, así igual que el chavismo, ¿no? Son proyectos que nacen de las bases populares. Bueno, estamos conversando con José Manuel Fuentes, él es Pepe Fuentes, de Canal 21, Canal Estatal de México, y además es uno de los reporteros de las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, y antes era con el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Por aquí hay varios saludos, Pepe, ya la gente desde tempranísimo conectado, Jixi Gastelo, también Peter, Dulce, dice, aquí estamos también. Mira, está la periodista de la Librería Mediática, un programa histórico de nuestro canal BTV, y bueno, es uno de los programas más vistos por el comandante Chávez en su época y de mayor referente, porque es una librería realmente un libro abierto en la televisión. Saludamos a nuestra querida amiguísima María Alcira Matute, quien es
periodista quien dirige este programa, está en sintonía de este live. Noraima Butor, saludos. Julie Francis Piñas de Lara, que por cierto Lara tuvo una tremenda victoria y volvió el comandante Luis Reyes Reyes, uno de los comandantes que estuvo nada más y nada menos que en la rebelión cívico-militar con el comandante Chávez, y ahora es nuevamente gobernador del estado Lara. Igual saludos a Nadia, saludos a Edigo, excelente programa, nos dice Gypsy. Edigo dice, ¿cómo quedó lo de los aranceles que impuso Estados Unidos a México? Una pregunta que te hacen, Pepe. Pues muchas gracias por la pregunta, un saludo a mi querida Gispi y a todos los que se están conectando. Y bueno, pues mira, te digo, hay aranceles que todavía siguen. Del sector automotriz tenemos ciertos beneficios, sobre todo en las autopartes, pero que, como dice la presidenta, lo que se quiere es que sea el carro completo. O sea, porque esto prácticamente violenta el Tratado de Libre Comercio que tenemos. Entonces, no podemos, pues prácticamente, pues ponerle aranceles a todo el carro, pero bueno, las autopartes son importantes porque aquí es donde se arman las autopartes. Entonces es importante también hablar de ese sector. En el aluminio todavía tenemos el arancel, en aluminio también tenemos ese arancel de 25%, son los que se están negociando. En otros productos no hay arancel por ser parte del TEMEC, pero en el sector de aluminio y acero, pues seguimos, y eso que nosotros le compramos más acero a Estados Unidos, nosotros le compramos mucho acero, entonces esos aranceles pues no son tan lógicos, ¿no? Pues prácticamente de que estén vigentes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está negociando, y hay otros temas en los que se siguen pues prácticamente negociando, como el gusano barrenador, el tema también de los tomates, porque también tenemos un tema ahí de los tomates mexicanos, que nos quieren cerrar la frontera en ese tema, en el del gusano barrenador, tiene mucho que ver el ganado mexicano, y el otro, pues prácticamente un tema que también se está negociando, esto no tiene nada que ver con aranceles, pero sí con un impuesto que está proponiendo la Cámara, bueno, que propuso la Cámara de Representantes, que ya lo aprobaron, ahora está en el Senado en discusión, pues es el de las remesas, que quieren ponerle un impuesto del 3.5% a las remesas a todos, o sea, esto no nada más es a los mexicanos, pero sí nos pega a nosotros porque tenemos grandes cantidades de remesas que llegan a nuestro país. Entonces, sí es importante señalar que hay varios frentes, ¿no? Otro tema, el del agua, ¿no? Que por el tema de la sequía, México no ha podido entregar del todo la cantidad de agua que se compromete conforme a un tratado que tenemos con Estados Unidos, que ya data del siglo pasado, y no podemos estados fronterizos, pero México está y tratando de que no haya otro problema de abastecimiento de agua potable. Ok, bueno, gracias por la respuesta al compañero que te la hizo, Edigo del Estado Lara. Sí. Estamos hablando del tema no solo geopolítico, sino del tema económico. Hay datos oficiales que hablan de que, bueno, México tiene como primer socio comercial a Estados Unidos, o sea, que definitivamente, quiera o no, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que buscar las vías diplomáticas para mantener una relación importante con su primer socio. Pero además, fíjate, hay datos que hablan de que, bueno, creció la inflación en el último trimestre, hasta se habla de un 3 puntos, de una inflación anual hasta febrero del 2025, se habla de un 3.7%, un 3.77%, y de un crecimiento del PIB que está alrededor del 0.8%. Según el FMI, esos son datos insuficientes. ¿Cuáles son los retos en el sentido de aumentar que el crecimiento del PIB signifique, impacte sobre la realidad económica de México? ¿Qué se está planteando Claudia en ese sentido? Desde el gobierno anterior se ha estado planteando una estrategia para seguir creciendo, seguir fortaleciendo el mercado interno, que es lo importante. Sabemos que la situación económica a nivel internacional es muy compleja.
quedó muy fracturada, muy herida por la pandemia. Eso, el gobierno mexicano tiene una estrategia. El peso se ha ido recuperando, o sea, el peso mexicano ante el dólar, hoy está en 19, y vemos que hay un proyecto que se llama Plan México. ¿Y qué es Plan México? Bueno, el Plan México surge y tiene varias vertientes el Plan México. El Plan México propone, a su vez, fortalecer América del Norte, pero también propone fortalecer lo hecho en México, es decir, lo que estábamos acostumbrados en la década de los 70s de producir lo que consumimos y reducir las importaciones de los países asiáticos, que eso es realmente el origen del Plan México. Ante la hegemonía china económica, el presidente López Obrador propone, de acuerdo a lo que él ha dicho, o lo que dijo, el Plan México. Y realmente era una dedicatoria contra China. O sea, porque el presidente dice, bueno, vamos a, tenemos un déficit comercial con ellos. Nosotros le compramos más y ellos no nos compran tanto. Entonces, desde ahí surge el Plan México, pero ahora eso se da en el 2021. Cuando teníamos a un Joe Biden en la Casa Blanca, era un tiempo diferente. Ahora el Plan México se ha ido transformando conforme a su naturaleza en un proyecto también de fortalecer lo hecho en México, lo que se hace aquí, con un sello que incluso sale un águila, ¿no? Y ahorita está en todos los súperes, en todas las tiendas departamentales, el sello hecho en México. Porque ahora lo que queremos es producir nosotros. Eso es la nueva política. Ahora, ya no hay que comprar tanto en el exterior. Por eso, en el gobierno de López Obrador, se creó una refinería que se llama la de Dos Bocas, Tabasco, la refinería Olmeca, para, pues, producir nuestra propia gasolina y no comprar gasolina del extranjero. Entonces, estamos tratando de volver a la sustitución de importaciones. Ya no queremos prácticamente estar comprando en el extranjero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la naranja, el jugo, ¿no? ¿Para qué compramos jugos si tenemos la naranja? Entonces tenemos muchas riquezas naturales y creo que por ahí va el tema del plan en México, ¿no? Que es fortalecer la industria interna y también tiene que ver con otros sectores, con los polos de bienestar. Estos polos de bienestar se van a instalar en todo el país y sobre todo alrededor del corredor interoceánico, que es como nuestro canal de Panamá, que es un corredor que nada más haces 6 horas de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, ese tramo que conecta con el Pacífico y el Atlántico, que es un proyecto que se equipara al Canal de Panamá y que además es un proyecto, yo no te diría que prácticamente sería un proyecto para competir al canal, al contrario, creo que es un proyecto que se va a complementar y que hemos visto que el corredor interoceánico está creciendo mucho, está llevando carros del Atlántico al Pacífico, o sea, ese proyecto es uno de los mejores que tiene el gobierno mexicano, que ese se hizo con el presidente López Obrador. Hay que recordar que el corredor interoceánico es un corredor que se intentó hacer incluso con Porfirio Díaz. Estamos hablando del siglo pasado, nunca se pudo hacer hasta este momento, hasta con el presidente López Obrador, y es un proyecto que va a conectar a México, lo está haciendo. Entonces, estas industrias que se van a crear alrededor del corredor, pues van a ser súper importantes, y esto lo ha promovido la presidenta Sheinbaum con un plan a través de firma de decretos que ha hecho en el transcurso de lo que lleva de un año, ya casi un año. La presidenta está fortaleciendo prácticamente estos polos para que tengan mayor conectividad y que esto crezca no solamente la economía en el norte, que es lo que pasaba. Había crecimiento económico antes, pero nada más era en el norte, no era en el sur. Era un crecimiento prácticamente desigual. Entonces ahora se da un crecimiento pues realmente igualitario, el sur y el norte, y esto se debe a los proyectos del sur que antes estaba olvidado. Por ejemplo, el Tren Maya, que conectas con toda la península de Yucatán, que es el sur del país, con Campeche, ahora van a conectar con el corredor interoceánico, va a haber un ramal
para conectar, y luego con Guatemala, porque ese es un proyecto que está a futuro, que se va a conectar con Guatemala. Entonces, son proyectos prácticamente muy estratégicos y que eso va a ayudar a que el país crezca pues de manera unida y de manera igual, ¿no? Entonces, son muchos proyectos, obvio que hay muchos retos, claro que lo hay, porque estos gobiernos nos dejaron en una crisis tremenda, y muchos dirán, bueno, pero ya pasaron 6 años, sí, pero en 6 años no se puede resolver una crisis de 70 años. Entonces, pero el gobierno va bien, es un proyecto muy fuerte el Plan México. El Plan México, podemos durar horas hablando de este proyecto, pero este proyecto también involucra la iniciativa privada, porque no estamos peleados con la iniciativa privada. Creo que también hay que fortalecer una industria privada nacionalista, y eso es lo que se está dando, ¿no? O sea, también que los privados ya se están comprometiendo, por ejemplo, y están obligando a Walmart, por ejemplo, a que ponga sus productos hechos en México en las tiendas. Es decir, ya no depender de Estados Unidos. O sea, el Plan México llega en un momento de que ya no dependamos de Estados Unidos. Obvio que no es tan fácil, pues somos su primer socio comercial. Tenemos una frontera con ellos, o sea, pues no es tan fácil. Además, es el país que históricamente les robó casi todo su territorio. Exactamente, o sea, tenemos una cercanía muy fuerte con ellos, nos guste o no. Incluso yo he dicho, la relación entre México y Estados Unidos ha sido masoquista, porque a final de cuentas es una relación de amor y odio que se necesitan. No, ellos nos necesitan, aunque no lo digan, porque sí nos necesitan. La mano de obra mexicana es muy fuerte, igual que la latinoamericana. Los latinos en general somos una banda y una raza muy trabajadora, y que ellos realmente no hacen el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, nos necesitan mucho a los latinoamericanos y también a los mexicanos. Entonces, por ahí va el tema de este proyecto que propone Sheinbaum, que es un proyecto muy ambicioso del Plan México, ¿no? Y que ahí va, o sea, es un proyecto que apenas está arrancando oficialmente. Se anunció apenas en ¿cómo se llama? En abril, o sea, ya formalmente, ¿no? Sí, bueno, Pepe, estamos conversando con José Manuel Fuentes. Pepe Fuentes de Buenas Fuentes, es un programa en YouTube. Búsquenlo en las redes. Ya ahorita vamos a compartir con él las redes para que ubiquen al compañero, que lo sigan. Por ahí hay varias preguntas. Tengo preparado aquí un video también, porque ya vamos a situarnos en el liderazgo de Claudia, en un liderazgo es la primera mujer, ¿no? Presidenta de México, y bueno, definitivamente uno de los primeros liderazgos femeninos más consolidados de la región y del mundo. Cuidado, si no es del mundo también. Entonces, veamos este video y, bueno, comentémoslo luego. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras. Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Bueno, Pepe, ¿qué opinas tú de ese discurso, de ese extraje de su primer discurso ya asumido presidente? Pues es un discurso muy importante y muy fuerte para los mexicanos. Ajá. Pues es la primera mujer presidenta. Ella lo ha dicho, no llega sola, llegan todas las mujeres. Y uno de los retos también que tú me preguntabas también tiene que ver con la inseguridad. Ahora, si quieres, hablamos del tema de la inseguridad. Y porque ese es uno de los grandes retos. Así como los argentinos tienen el problema económico, el tema nuestro es de la seguridad. Pero ahorita te voy a explicar el por qué. No es culpa de este gobierno, ni del otro, del presidente López Obrador. Ese ahorita lo abordamos. Pero uno de los grandes retos también que tiene la seguridad, los feminicidios. El tema de la inseguridad, el machismo que hay en contra de la mujer. En México había un machismo
y existe todavía un machismo. Estructural. Estructural, es estructural, ¿no? Estas palabras de que te ves mejor calladita, te ves más bonita, esto es cosa de hombres, y como ya lo he dicho, yo soy comandanta de las Fuerzas Armadas. Y esto creo que me parece muy bueno ver un discurso así como el de Cristina Kirchner, como el de Dilma, mujeres que han llegado al poder en América Latina, Xiomara Castro en Honduras, mujeres que han demostrado un gran liderazgo a nivel regional. Cristina en su momento, ahorita pues ella ya no es presidenta, pero Claudia Sheinbaum se ha convertido en un liderazgo, no solamente en México, sino en América Latina, un liderazgo fuerte, un liderazgo consolidado, una mujer que es muy, pero muy preparada. Hay que recordar que es científica, ella es científica, ella, incluso el presidente López Obrador decía, está mejor preparada que yo, dice, yo apenas terminé ciencias políticas, y dice, yo apenas hasta termine, ¿no? Hasta terminó. Entonces, la presidenta Sheinbaum es una persona muy inteligente, es una mujer capaz y que ha hecho mucho por las mujeres en México en tan solo 7 meses, en un poco de un año. Creó la Secretaría de las Mujeres, que encabeza Citlali Hernández, una política mexicana, y ella encabeza esa secretaría. Se incluyó a las mujeres en la Constitución. Imagínate, no estábamos en México incluyendo a la mujer en la Constitución, sus derechos, y se repartió una cartilla de los derechos de las mujeres. Se están repartiendo cartillas para que hombres y mujeres conozcamos los derechos de las mujeres. También incluyó la igualdad sustantiva, también la igualdad en los salarios, ¿no? Que no por ser mujer vas a ganar menos, ¿no? Tienes que ganar más, etcétera. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? O sea, que ha hecho en materia de las mujeres, los derechos. La presidenta, como dice, lo que no se nombra no existe. Y es una presidenta, la verdad, que ha reivindicado el papel de las mujeres, que siempre, desgraciadamente, ha estado sometido por la narrativa machista. Y ella tiene una sección en la mañanera que se llama Mujeres en la Historia. Es una sección en donde reivindica el papel de las mujeres en la historia. Porque siempre en la historia mexicana te habla de los hombres, 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 pero también hubo mujeres que han transformado la historia mexicana. Por ejemplo, la esposa del general Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano, que ella reivindica la lucha que se da durante la expropiación petrolera. Entonces, hay muchas mujeres que yo te puedo decir y mencionar, ¿no? Como Amalia Solórzano, que ella luchó mucho por prácticamente por nuestro país, etcétera, y que México y que la presidenta la reconozca, pues es súper elemental, ¿no? Que se reconozca su papel, que se reconozca la historia, por ejemplo, como Leona Vicario, etcétera, ¿no? O sea, reconocer también esta parte de cómo las mujeres han influido, ¿no? Amalia Solórzano, que fue primera dama, que por cierto, el tema de la primera dama ya no existe ese nombre, primera dama. Ya no, eso lo quitó el presidente López Obrador con Beatriz Gutiérrez Müller, que es su esposa. ¿Ahora cómo se denomina? Pues ya no, realmente ya no está esa figura, realmente es la esposa o esposo, ahorita es el esposo de la presidenta, no es el primer caballero, ¿no? Porque tampoco... Perdón, caballero. Exactamente, ya no existe esa figura de la primera dama o el primer caballero, ¿no? O sea, eso lo termina el presidente López Obrador con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que ella dice, yo no voy a ser la primera dama, porque no hay ni primeras ni segundas mujeres. Y ese es un discurso que ha tenido hasta el momento la 4T. Entonces, te digo, hay muchos personajes históricos. Por ejemplo, ahorita acaba de cumplirse también un aniversario de esta escritora Rosario Castellanos, una escritora chapaneca
muy importante dentro de la literatura mexicana. Rita Cetina, una mujer yucateca, que transformó la educación durante la época revolucionaria. Hay muchas mujeres que han transformado a nuestro país y que yo te voy a decir, la historia mexicana las ha relegado. Yo no sabía quién era Rita Cetina hasta que llegó el gobierno del presidente Sheinbaum. Con eso te digo todo. O sea, hay personajes que han reivindicado de la historia mexicana y que son mujeres valientes y que han transformado el país. Mira, Pepe, bueno, estamos conversando con Pepe. No olviden darle ahí like para que este live llegue a más personas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Estamos conversando con José Manuel Fuentes. Ya tenemos casi una hora. El programa debería durar una hora, pero tenemos dos temas súper importantes que conversar. El tema de la seguridad y también las próximas elecciones que tienen ahorita en México, que son ultra importantes, que son, bueno, tú no vas a conversar, pero vamos a conversar por eso, porque eso incluso nos da pie para hablar del tema de la seguridad. También puedes dejar preguntas por ahí. Creo que por aquí te habían dejado una pregunta. Vamos a ponerla para que la responda y luego desarrollamos esos dos temas. Si quieres lo lees allí. Dice, José, los políticos de Estados Unidos siempre atacan a México diciendo que es un estado fallido en temas de seguridad. ¿Tú qué opinas? ¿Es una falsa narrativa o México tiene problemas para atacar a los cárteles? Mira, para tocar el tema de seguridad en México hay que tocar un contexto. No es ningún secreto de cómo surgen los cárteles de la droga en nuestro país. México es un país muy rico naturalmente y la violencia siempre radica en los lugares geoestratégicos del país. Y esto ha pasado en todos los países. En donde tenemos recursos naturales es donde hay mucha violencia, naturalmente por la importancia geopolítica. Donde están las mineras hay mucha violencia, porque si hay violencia la gente no se puede rebelar en contra de las empresas. Llama la atención que este problema siempre ha existido. Se ha hablado de un estado fallido porque es la narrativa estadounidense que alimenta para poder tener el derecho o el pretexto de invadir países. Y esto lo hizo en Medio Oriente para combatir a estos grupos del Medio Oriente, de los yihadistas, etcétera. Y que hay que recordar cómo surgen esos grupos, al igual que acá, ¿no? Que el narcotráfico. Y que la DEA, la CIA, se han metido mucho en nuestro país y que la guerra de las drogas ha sido un pretexto para intervenir en nuestro país. Desde los gobiernos anteriores neoliberales siempre se ha hablado de una alianza entre el narco y el gobierno. Ahora dicen que AMLO y Sheinbaum son narcopolíticos, cuando los narcopolíticos son Felipe Calderón y los gobiernos anteriores neoliberales, que eso sí favorecían y que incluso yo le recuerdo a Felipe Calderón que su superpolicía, su mano derecha, su secretario de seguridad, escúchese, su secretario de seguridad está en Estados Unidos con una condena de más de 30 años por estar coludido con el narcotráfico. El superpolicía, el secretario de seguridad de Felipe Calderón, que hacía montajes muy conocidos, por cierto, el caso de Florence Cassés, que nos metió en un problema diplomático con Francia, e incluso está en el libro de Sarkozy, expresidente francés, que él dice, Genaro García Luna tenía más poder. Narcosí. Ese también es otro, ¿no? Pero no, y fue financiado por Gaddafi y luego traiciona a Gaddafi. Sí. ¿No? O sea, bueno, también. Claro, el de ahorita no solo es que es narco, sino que también la consume. Sí. No, ese es otro caso también interesante porque la política francesa. Sí. No, sí, no, y no es el único, ya ves que cacharon a Stormer y a Merz. El canciller, ¿no? Alemán, casi nada. El nuevo canciller que anda de bravucón con Rusia, ¿no? Bueno, son personajes que al final de cuentas no tienen autoridad moral, pero el mismo Sarkozy reconoce que Genaro García Luna tiene poder
y que nosotros nos metimos en un pleito con Francia porque hicieron un montaje en contra de una ciudadana francesa que según perteneció a una banda de secuestradores, supuestamente, etcétera. Entonces, el problema en México del narcotráfico se debe a que, en primer lugar, se sabe del narcotráfico desde la narrativa estadounidense. Esa es la narrativa estadounidense. De que es un narco que opera, que usa sombrerito y que trae sus botas y ese es el narco. Pero realmente no es eso, sino que ya operan como transnacionales. No trafican nada más droga, trafican personas, jitomates, aguacates, limones, trafican de todo, gasolina, los guachicoleros, ese se les conoce, los que rompen los ductos, los perforan y sacan gasolina y se la roban. De los órganos también, tráfico de todo, de migrantes. Entonces ese problema no se resuelve declarándoles la guerra, porque Felipe Calderón les declaró la guerra. Se fue a Michoacán, que es un estado muy complicado en nuestro país, y va, se viste de militar y declara la guerra contra el narcotráfico. Y todos los intelectuales orgánicos que ahora están pegando el grito en el cielo por la reforma al Poder Judicial, que pegan el grito en el cielo, que no hay que salir a votar, pues ellos eran los que alababan a Felipe Calderón por su guerra contra las drogas. ¿Qué hizo el presidente? Atender las causas. El presidente López Obrador, ¿qué dijo? Atender las causas. ¿Qué es lo que origina la violencia? Pues la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de educación. Los jóvenes, por no tener educación, se van al narcotráfico porque su núcleo social, su núcleo familiar está destruido, porque la mamá no está o el papá no está. Entonces hay que atender a los jóvenes. Por eso se crean programas sociales, con desarrollo humano, con desarrollo social. A ver, jóvenes construyendo el futuro. Porque antes se les catalogaba como ninis, ni estudia ni trabaja. Bueno, pues le vamos a dar trabajo, los van a contratar como parte de este programa de jóvenes construyendo el futuro. Y luego programas para incentivar a que estudien, becas, Benito Juárez, así se llaman las becas, etcétera. O sea, son programas sociales para incentivar a que los jóvenes no dejen de estudiar. Entonces, atender las causas, que no ha sido fácil, crear la Guardia Nacional, que ese es otro proyecto que el presidente crea, la Guardia Nacional, porque el ejército Felipe Calderón lo sacó a la calle para enfrentar al narcotráfico. Ahora dicen, ¿por qué no meten al ejército a los cuarteles? Pues porque no se puede, porque la Policía Federal que se crea en el periodo neoliberal es una Policía Federal que la mayoría, no todos, porque tampoco podemos generalizar, pero sí la mayoría de sus elementos estaban corrompidos. Entonces teníamos que limpiar esa corrupción. Y el ejército mexicano obedecía órdenes del Ejecutivo. Si el ejército mexicano en su momento llegó a reprimir, es porque el Ejecutivo se lo ordenaba. Ahora ya no se le ordena. Y el ejército está, cuando hay crisis climáticas, ahí está el ejército mexicano con su plan, otra se me fue el nombre, pero bueno, ahorita me acuerdo, con sus planes para rescatar a las personas cuando hay sismos, cuando hay huracanes, etcétera, ¿no? O sea, es todo un proyecto lo que ellos hacen para procurar. Entonces, ¿el ejército qué hizo? Construir obras, construir trenes, están en obras, o sea, ya es otra manera de que el ejército contribuya al país. Y el ejército es, como decía el presidente López Obrador, es pueblo uniformado. Entonces, esta estrategia ha ido mejorando, claro, con Sheinbaum, a través de 4 ejes, que es fortalecer las causas, la atención de las causas, ¿no? Ir a los municipios más violentos, atender a la gente con programas sociales, con atención médica, etcétera. Segundo punto, la Guardia Nacional, fortalecer a la Guardia Nacional, esta dependencia. Luego, la inteligencia e investigación. Eso es importante y el secretario de Seguridad actual, García Harfuch, maneja muy bien el tema, lo logró en la Ciudad de México,
con grandes números y con grandes resultados. Harfuch lo logró. Luego de Harfuch, el tercer punto es la coordinación. Esa es la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las autoridades tanto municipales como federales. Y también fortalecer la policía municipal, porque también hay que fortalecer la policía municipal. Ok, mira, hay una pregunta importantísima sí. Por aquí que te dejan. Dice, pregunta Gypsy, ¿cómo podría abordarse y reducir la incidencia de los feminicidios en México bajo el liderazgo de Claudia? Buena pues pregunta. Mira, yo creo que aquí lo que tiene que ver, sobre todo, es la estrategia que te comento. O sea, es atención a las causas, tienes una Secretaría de Mujeres, ajá. También tienes una línea telefónica que si tú sufres violencia doméstica o algo, llamar, si eres víctima o alguien te está amenazando o algo, pues las mujeres tienen la manera de buscar ayuda, ¿no? O sea, creo que por... Esta línea fue creada por la Secretaría de Mujeres. Sí, y por la Secretaría de Mujeres. Perfecto. O sea, incluso... En el gobierno de Claudia. En el gobierno de Claudia. Ajá. Y hay un programa que se llama Tejedoras de la Patria, que van a ser como comités en donde las mujeres se reúnan y puedan atender estos problemas, ¿no? Si hay una chava que su novio pues, es violento, pues ella puede buscar ayuda para que se pueda alejar de esa persona, ¿no? Igual si tiene hijos y esta persona lo está violentando, puede buscar ayuda, ¿no? O sea, para evitar también el tema de los feminicidios. Y en la Ciudad de México, también gobierna la izquierda con Clara Brugada, que por cierto le acaban de asesinar a 2 colaboradores hace unos días, la jefa de gobierno también implementa ciertas iniciativas para combatir el feminicidio. O sea, también es un trabajo que tienen que hacer los gobernadores y la jefa de gobierno, y lo ha hecho la jefa de gobierno. La jefa de gobierno ha hecho senderos seguros, donde estén las mujeres sin ningún problema, también nosotros, o sea, en general, ¿no? O sea, es una estrategia que también utiliza la jefa de gobierno Clara Brugada, y atender las causas. O sea, es fundamental atender las causas. A ver, si un municipio tiene un problema fuerte de inseguridad, hay que ir y atender eso, ¿no? O sea, ese es el tema, uno de los problemas que va a tener que enfrentar, pues, el gobierno mexicano, la inseguridad, y hay que atenderla desde las causas, pero también, y lo que ha dicho el gobierno mexicano, Estados Unidos deja de venderles armas, porque, pues, ¿cómo los puedes enfrentar si tienen mejores armas que tú? Si tienen mejores armas que el ejército mexicano. O sea, ahí también el tema es binacional, porque ¿qué fue la operación Rápido y Furioso? Pues fue el tráfico de armas ilegal más grande de nuestra historia. Traficaron armas y los criminales se quedaron con esas armas durante el gobierno de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Entonces nos dicen estos cuates que esto es un narcoestado. Pues si ustedes fueron los que iniciaron con esa guerra fallida, ellos son los responsables. Y Estados Unidos ahora cataloga como terroristas. Calderón todavía le dicen fecal. Fecal, sí, o Calderón. Calderón también. Sí, no, es bien borrachote. No, es bien borracho el Calderón. Nosotros también tenemos unos cuantos fecales aquí de la oposición. No, y esa es la característica de varios en América Latina, como Bullrich, ¿no? La de Argentina, la ministra de Seguridad, esa le encanta el vino. Y en todo el mundo hay mucho Calderón, que les gusta el alcohol. Y Felipe Calderón es el que les declara la guerra y ahora dice, no, es que es un narcoestado. Es que es la narrativa de Estados Unidos para poder invadir. Así es. Bueno, mira, estamos prácticamente en el cierre, pero antes que eso no quisiera analizar el tema contigo. Entonces, como este se llama Te Critica, tomamos un poquito el té que traes aquí. ¿Tú cómo llegaste apurado? ¿No tienes té? No, como llegué corriendo no tengo mi té. Exacto, pero Te Critica, bueno, pero tienes la crítica. Yo soy el té y tú eres la crítica. Okay. Vamos a hacer el análisis, o haznos el análisis, por favor,
de esa jornada electoral que tienen sobre la reforma judicial. Una reforma judicial, ¿qué comprende esa reforma judicial? ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes están llamados a votar? ¿Cómo se va a votar? ¿Es una elección directa? ¿Una elección de segundo grado? ¿Quiénes votan? ¿Quiénes no votan? Bueno, y si realmente la reforma judicial pudiera solucionarse muchos de los problemas jurídicos, el lawfare, bueno, una cantidad de cosas que utiliza incluso la derecha desde ese sector, el sector jurídico, para frenar los avances y las transformaciones. Y luego, un último comentario, háblanos sobre la cuarta transformación, ¿no? Que era parte de la campaña de Claudia para ser presidenta. Mira, el tema de la elección judicial es un tema que también está su contexto, ¿no? Porque el Poder Judicial en toda América Latina ha estado secuestrado por la élite, y el Poder Judicial siempre ha servido como una mano derecha de la derecha para armar los lawfares, las guerras judiciales. Y al presidente López Obrador le hicieron una guerra judicial cuando quiso ser presidente por primera ocasión. Cuando era jefe de gobierno, abre el camino a un hospital, y cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y dicen que violentó la ley y lo desaforaron. Y lo quisieron meter a la cárcel para que no compitiera en las elecciones del 2006. Vemos que la Suprema Corte está llena de corrupción, la actual. Hay un tal órgano que se llama Consejo de la Judicatura, que es para vigilar que no haya actos de corrupción, pero pues no sirve porque pues es juez y parte Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, porque pues ella puede decidir si se castiga a un juez o a un magistrado. No puede ser juez y parte, porque la presidenta de la Suprema Corte pues es presidenta también del Consejo de la Judicatura. Entonces vemos que el Poder Judicial se metió de manera confrontativa en contra del gobierno de López Obrador. Desde que inició el gobierno del presidente, en ese momento era presidente de la Suprema Corte Luis María Aguilar, y luego fue Arturo Saldívar, que intentó Arturo Saldívar crear una reforma interna en el Poder Judicial, pero no lo logró. Intentó reformar el Poder Judicial Arturo Saldívar, que actualmente es ministro en retiro y es parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y desgraciadamente, como no se logró una reforma al Poder Judicial durante la gestión de Saldívar, llega Norma Piña y confronta al presidente López Obrador. Desde un inicio empiezan los amparos en contra de obras importantes. Cuando se estaba construyendo el Tren Maya, por ejemplo, hubo amparos y suspensiones para que se detuvieran las obras, muchas cosas que se dieron en contra del gobierno del presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador se preocupó porque empezaron los jueces a liberar presuntos criminales, que es parte de la estrategia de seguridad. Si no hay justicia, pues ¿cómo atendemos el tema de la inseguridad? Si tú liberas a los criminales, a los presuntos criminales. Entonces, la Suprema Corte también juega un papel importante en el tema de la inseguridad. Entonces, lo que vemos es que hay todo un caso de corrupción de los sabadazos, así se les conoce, porque los sabadazos se daban los fines de semana y liberaban a los presuntos criminales. Qué casualidad que liberaban a estos presuntos criminales en fines de semana. Entonces, ¿qué dijo el presidente? Vamos a reformar al Poder Judicial, que sean electos todos a nivel popular. Eso, pues, no les gustó para nada. Empezaron a boicotear la reforma, costó trabajo aprobarla, pero sí se logró. Y ahora, el próximo domingo, vamos a ir a votar todos por el Poder Judicial. Sí, son elecciones nuevas, pero es parte de la democracia que nosotros firmamos y votamos el 2 de junio con la presidenta Sheinbaum, que el proyecto de la Cuarta Transformación, y con eso te contesto la pregunta relacionada también con el Poder Judicial,
pues es un cambio, es un proceso de transformación del país, tan revolucionario como fue la primera transformación, la segunda transformación, la tercera. ¿Y cuáles fueron esas? La independencia en 1810, la guerra de reforma con Benito Juárez, las leyes de reforma, la Constitución de 1957, la Revolución Mexicana con la Constitución de 1917, que estos neoliberales violentaron la Constitución de 1917. ¿Y qué hizo el presidente? Volver el espíritu de la Constitución. Los ministros durante el gobierno de Juárez, estoy hablando de 1850, eran Juárez, ministro de la Suprema Corte, y llegó de manera popular. Después se quitó eso y ahora eran elegidos por el presidente de la República. El presidente de la República elegía, propone una alterna y el Senado de la República decidía con votación de quién iba a quedar. Entonces, ahora, y lo dijo la presidenta en una conferencia mañanera, yo renuncié a mi derecho constitucional de elegir a los ministros. Ahora es el pueblo el que lo va a elegir. Y sí, ha sido toda una aventura la elección judicial, conocer a los candidatos. Yo he entrevistado a varios, entrevistarlos, ahora los vemos allí en TikTok. Es todo un cambio, es toda una revolución. Y el Instituto Nacional Electoral, lo voy a decir aquí en tu espacio, querido Ricardo, ha fallado mucho el Instituto Nacional Electoral. No ha promovido la elección como debe de ser. Debió de promoverla más. Y quizás, porque yo lo dudo mucho, porque es la propaganda, ¿no? No van a salir a participar miles, no van a salir. Sí van a salir. Y lo dijo la presidenta, van a salir muchos. Porque la gente quiere un cambio en el Poder Judicial. Ahora, la democracia no se hace de un día para otro. Tarda. Pero yo estoy convencido que México va a trascender el 1 de junio. Bueno, yo me quedo con esta frase de la presidenta Claudia Sheinbaum, lideresa definitivamente de los movimientos afroindígenas, feministas y femeninos de nuestra América, que no solo forman parte de todas esas transformaciones y la resistencia histórico-cultural que están teniendo nuestros pueblos, sino que además Claudia recoge todas esas aspiraciones y esperanzas que tienen sobre todo nuestras mujeres en nuestra América y nuestra patria, porque bueno, nuestra patria tiene el nombre de mujer y tiene estructura de mujer. ¿Qué opinas tú de esa postura también de Claudia sobre el bloqueo contra Cuba y contra Venezuela? Y aquí sí quiero que me hagas un análisis también muy individual y personal sobre bueno, la resistencia político, cultural y geopolítica que están teniendo nuestros pueblos, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Yo te voy a decir que yo estoy en contra en lo personal, y empiezo por lo personal, de los bloqueos a países hermanos. Esto forma parte de una resistencia histórica que ha llevado Cuba y Venezuela. No es fácil enfrentarse al imperialismo estadounidense, y mucho menos ante esta satanización que hay a través de los medios de comunicación. Han tenido grandes líderes, en el caso de Venezuela, Hugo Chávez, el comandante Chávez, y ahora el presidente Nicolás Maduro, y que han logrado poder enfrentar estos bloqueos. Yo lo rechazo, igual que el genocidio en Palestina, este genocidio atroz, porque no podemos quedarnos callados. Y los bloqueos matan, porque no permiten que haya medicamentos en Cuba, por ejemplo. Y eso que Cuba tiene los mejores médicos. Ellos van y salvan vidas. Incluso nosotros tenemos médicos cubanos aquí participando en un proyecto de salud que hizo el gobierno mexicano. Entonces, este bloqueo es inhumano en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Y el gobierno, por ejemplo, nicaragüense se ha solidarizado con nosotros cuando nos invadieron la embajada. Nicaragua rompió relaciones con Ecuador, Venezuela también. Cuba se han solidarizado con nosotros de manera grande. Y esa política humanista de no meternos en las situaciones internas, porque cada país tiene que resolver sus problemas internos.
Venezuela nunca se ha metido en los temas internos de nuestro país. Por eso qué bueno que se acabó con el Grupo Lima, que era una porquería, ese grupo, que estaba México, por cierto, por Enrique Peña Nieto, otra marioneta de Estados Unidos. Y ahora respetamos la autonomía y no hemos dudado de darle la mano. ¿Por qué nos invaden la embajada de Ecuador de México en Ecuador? Pues porque protegimos a Jorge Glass, que lo quieren matar, y lo están matando de manera silenciosa en una cárcel en Ecuador. Rescatamos a Evo Morales porque intentaron matarlo en un golpe de estado en Bolivia. Nos pronunciamos en contra del boicot contra Pedro Castillo y que ahora está en la cárcel. Protegimos a su familia. Es una política humanista que no solamente viene de la presidenta Sheinbaum, sino del presidente López Obrador. Y yo te puedo decir que desde hace años una política exterior de recibir y de cuidar. Por ejemplo, con Cárdenas se recibieron a los exiliados españoles que estaban huyendo de Franco. O sea, nuestra política diplomática exterior ha sido de abrirles las puertas a quienes nos piden ayuda. Bueno, hasta en los 70s vino el Shah, que huyó de Irán cuando se dio la Revolución Islámica, vino a México. Bueno, entonces, desde México se partió el yate Granma para liberar Cuba. Exactamente, y también vino Fidel Castro, el comandante, también el Che Guevara. O sea, realmente México ha abierto las puertas a todos, incluso cuando se han pedido ayuda, México está presente. Los problemas incendios que hubo en Chile, México fue apoyar. O sea, nosotros hemos tenido una política exterior muy, pero muy hermana con América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Estamos llegando al final de este live por el día de hoy. Estuvimos con José Manuel Fuentes, que, bueno, apartó este breve instante, pero importante instante para nuestro live, de su agenda apretadísima, de sus otros lives, de su mañanera. Él debe prepararse todos los días para ir a la mañanera bien temprano. Así que te agradecemos por este tiempo. Un último mensaje de 1 minuto. No, pues al contrario, para mí es un gusto, cuando me dijiste, para mí es un honor estar en tu programa, siempre hay que estar en comunicación, cuando me invites yo súper encantado, con tiempo yo acomodo y me vengo contigo, y gracias por la invitación también a tu bella audiencia, gracias a todos, y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estoy como José Manuel Fuentes, en mi canal de Buenas Fuentes también, y te agradezco mucho el apoyo y seguimos. En cualquier momento que tú me indiques, volvemos a estar aquí. Y una última pregunta ahí que se me pasó. ¿De dónde viene la frase que viva México, cabrones? Híjole, desconozco el dato, déjame checarlo y te digo, porque sí desconozco ese dato. Porque uno siempre, bueno, en solidaridad dice, viva México, cabrones. Que incluso la popularizó una canción de una banda que ha venido mucho a Venezuela en tiempos de revolución, Molotov. Bueno, que Molotov ya ahorita ya no es Molotov, Molotov es muy Lula. Sí, ya no es el Molotov que antes conocíamos. Sí. Bueno, entonces, te quedas de tarea ahí para que nos las digas luego de viene la frase viva México, cabrones. Pero me quedo con la tarea. Así es, desde Venezuela te abrazamos, toda esta audiencia que tuvimos y la que va a estar después, y de verdad, México y Venezuela somos una misma bandera de lucha, bueno, que luchamos pues por las reivindicaciones justas de nuestro pueblo y por construir la mayor suma de felicidad posible para todo nuestro pueblo, que es la máxima bolivariana y seguro es la máxima mexicana. Pues claro que sí, me quiero un abrazo enorme hasta la patria grande. Un abrazo pues, saludos.